Buenas noches. Hablar de comercio internacional es oportuno en todo momento, toda vez que hay tantos temas que envuelven esta dinámica transacción comercial y que las naciones estamos llamadas a estar informados, a identificar que hemos avanzado sobre la especificación de esas normativas internacionales de cara a dinamizar en función de esa disposición legal que ya han sido definidas en los países parte de esos acuerdos, esos convenios internacionales. Así es que para hablar de valoración aduanera, hoy qué más que compartir con nuestro apreciado profesor Arnel Lora, un especialista en estos temas que son de tanta importancia en esa mercancía que entra al país y que son destinadas a un régimen definitivo para aplicar esa valoración que determina los derechos e impuestos en la mercancía que usted adquiere, que usted consume y por supuesto que realmente también se transforma para poder colocarla en la exportación. Así es que bienvenido, Abner, qué gusto verte una vez más. Gracias, Niurka. Aquí estamos dispuestos a compartir de lo que hemos aprendido y aprender de lo que nos falta por seguir. Ciertamente, nosotros estamos llamados a aprender, a transmitir y por qué más compartir esos conocimientos, esas informaciones y a dejar esas, de verdad, todas esas pinceladas que son más llamadas a aprovechar estos medios de comunicación que hoy la tecnología nos permite. Así es que marcamos un hito definitivamente dentro del marco de esa mercancía que se adquiere y que nosotros decimos, pero hablamos de los Incoterms, hablamos de esos términos de comercio internacional, de ese valor FOB y dónde se identifica el valor de la mercancía. ¿Cómo nosotros podemos determinar los derechos e impuestos de esa mercancía que se destina a un régimen definitivo o aquellos regímenes de igual manera que en su momento son de aplicación a través de nuestras normativas legales? ¿Cómo lo vemos, Agner? Haciendo un recuento, Niurka, de la experiencia de valoración, podríamos decir que antes las naciones tomaban diferentes medidas para asegurar el debido recaudo de los impuestos. Se estableció en un momento determinado hacerlo por las cantidades específicas. Sin embargo, se dieron cuenta de que había una inequidad y posteriormente fue pasando el tiempo y se dieron cuenta de que el valor de la mercancía era la forma más justa o menos onerosa, más razonable, para que cada quien pagara en función del valor de su mercancía y no necesariamente por las cantidades en cuanto a utilizarla como base para la determinación de los impuestos. En ese sentido, haciendo un contexto, recordamos cómo a principios del siglo XX se lleva a cabo la noción teórica del valor, en la cual se determinaban los impuestos sobre la base del valor en la que se venderían las mercancías en el país de importación. No todos los países se suscribieron a este convenio internacional, pero más adelante, sí, ya en el año 1994 se aprueba el convenio relativo al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como el GATT, en inglés General Agreement Trade and Tax. Y bajo ese procedimiento se establecieron 6 métodos para valorar las mercancías a partir del artículo 7 de dicho convenio. Y es preciso identificar que de cara a ese acuerdo que bien refieres, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, ha sido muy bien acogido
y que de igual manera se integra a la OMC en el marco de la creación de ese organismo internacional. Decir en esa parte que es necesario profundizar sobre lo que se consideran ajustes dentro del valor aduanero, ya que muchas veces nosotros decimos, no, que mi mercancía cuesta tanto porque lo dice la factura. Si bien es cierto que la factura es el primer elemento para determinar el valor de las mercancías, lo cierto es que dependiendo de la descripción, del detalle que tenga la factura comercial, nos daremos cuenta si hay elementos que están ahí, pero que no forman parte del valor en aduanas, o hay elementos que no están ahí, pero que sí se pagaron, pero que hay que agregarlo para que formen parte del valor en aduanas. Entonces, muchas veces, aquel que no conoce los procedimientos aduaneros tiende a errar en ese sentido, haciéndose acreedor de un impuesto en exceso o haciéndose faltante de un valor que no está incluido y que debe ser agregado. Y es relevante conocer esas informaciones porque el artículo 7 bien tipifica esos métodos de valoración que, si bien son aplicados fácilmente, usted puede realizar unos procedimientos que están definidos en ese dispositivo legal de cara a la aplicación del decreto 3611, que ha instituido la parte de la aplicación de ese acuerdo en el artículo 7, que asimismo lo reglamenta. Así es. Decir, Nurka, que la mayoría de los casos en la que se detectan estos elementos o ajustes tienen que ver a través de un procedimiento que se conoce como duda razonable, ya que no siempre el dominicano actúa bajo el principio de buena fe. Y estoy hablando del dominicano bajo la realidad que nos corresponde, porque probablemente cada país tenga su propia realidad y tal vez sea más serio o menos serio en esa parte. Ya cada quien tendrá la decisión o la información para informar si es o no es. Lo cierto es que bajo el principio de buena fe establecido en la ley 107-13, es deber del ciudadano, es deber del contribuyente declarar lo que compró en la forma como lo compró, bajo este principio en la que se supone que la aduana debería creerte porque tú lo que has dicho lo está haciendo de buena gana. La realidad es que no siempre se actúa de esta manera y por eso hay un procedimiento establecido en el decreto 36-11 que reglamenta la valoración aduanera, que consiste en la que la aduana debe notificar al importador sobre la duda que pudiera tener sobre el valor presentado en la factura comercial. Y ahí viene el proceso donde se identifican esos elementos que no siempre se pueden apreciar en la primera factura comercial entregada. Es relevante lo que comentas porque en ese punto de la duda razonable, sabemos que de cara a todos los temas que se vienen dando por la fiscalización a priori, o dígase antes, durante y después, como bien lo establece la ley 168-21, es importante conocer que lo mejor es en todos estos procesos la sincerización, toda vez que dentro del marco de esos procesos que la Dirección General de Aduana aplica, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que cualquier dato que incluyamos y que se haya negociado en una compraventa internacional puede ser confirmado con el fabricante, con el suplidor, con el intermediario, para identificar que sean datos fehacientes de esa transacción comercial. Decir ahí, Niurka, que cada día se están cerrando las brechas
para subvaluar o para alterar el valor de las mercancías por el hecho de que las aduanas están más interconectadas. Ha habido un incremento de acuerdos de colaboración entre las aduanas del mundo, y esto permite que yo pueda consultar el valor realmente pagado o por pagar, o que la aduana de origen pueda actuar en calidad de ese requerimiento o colaboración solicitado por la aduana de destino. En esa parte, entonces, decir que desde el artículo 13 hasta el 17 del decreto 36-11 se presentan por lo menos 4 casos objeto de análisis para saber si forma parte o no del valor en aduanas. Pero es importante que nosotros establezcamos la base sobre la cual algo se agrega o no se agrega al valor en aduanas, y eso está específico en el artículo 8 del acuerdo de valoración GATT. Este artículo establece, por ejemplo, que para que los gastos se agreguen a la importación, estos gastos no deben estar incluidos en la factura comercial. Deben estar bajo la base de datos objetivos y cuantificables, y deben correr a cargo del comprador, con excepción de las comisiones de compras. Otro hecho es que también esta mercancía y el valor debe estar intrínsecamente relacionado. Así es, de verdad, Adner. El asunto es que conocer de todas estas informaciones en función de la aplicación de esos métodos y de los ajustes, vale identificar cómo se van a especificar esos montos para que se puedan esclarecer ante cualquier revisión o verificación. Sin duda alguna, ya existen jurisprudencia por temas de subvaluación dentro del marco de ese comercio, que ha sido una dinámica dada y que hemos ido avanzando sobre esos niveles, que se entienda que ya hay esos mecanismos, como bien tú refieres, de la conexión, del intercambio de datos, que son fácil comprobarse a través de la tecnología de la información y de la comunicación, y por supuesto que están bien definidos en las normativas legales vigentes. Así que dentro de esa modalidad de la duda razonable, igual ese acuerdo de general de aranceles y comercio, como bien se especifica en el artículo 7 y que ha sido reglamentado en el decreto 3611, bien desmenuza en un lenguaje llano, entendible, claro, diáfano, para un buen entendedor, todo lo que conlleva todos los métodos de aplicación en el marco de la valoración aduanera. Hablemos de esos métodos. Podríamos decir que estos métodos fueron establecidos bajo la base de un solo método, en el sentido de que el método 1, como se conoce coloquialmente, conocido como el valor de transacción, ese método es la regla. El mismo acuerdo lo da a entender en todas sus partes, y bajo ese método es que el importador debería presentar su mercancía, su valor, en el formulario conocido como declaración única aduanera, y debe presentar la documentación que sustenta la misma, como decíamos ahorita, que es la factura comercial. Entonces, solo si el acuerdo indica que las condiciones que se han dado bajo la importación X no cumple con lo establecido en el artículo 1, entonces se puede descartar el método 1 y se podrá valorar bajo los siguientes métodos sucesivos
subsidiarios o complementarios del valor en aduanas. Entiéndase que los otros 5 métodos sería el método de valor de transacción para mercancías idénticas, para mercancías similares, el método del valor inductivo, el método del valor reconstruido y el método del último recurso. Pero algo claro que tiene el acuerdo es que usted no puede valorar como aduana utilizando un método antojadizamente. Debe haber descartado el método anterior para poder aplicar el método que usted está utilizando. Así es, y sobre todo poder descartar en cada etapa que si uno ya no se puede aplicar, se puede aplicar el que corresponde dentro de los niveles establecidos de la valoración aduanera y muy bien tipificado en ese decreto 3611. Y yo pregunto, ¿por qué la gente, ese comerciante, sabiendo que existen esos niveles de competencia, de competitividad, ¿por qué no puede sincerizarse en el marco de esos métodos que están bien claros y que son fáciles de comprobarse? Creo que existen varios factores. En primer lugar, estaríamos hablando de la competencia desleal. Cuando el mismo Estado se convierte en cómplice de esa competencia desleal, eso puede dar lugar a que la gente no se sincerice. ¿Cómo se puede convertir en cómplice cuando el Estado no persigue a aquellos que practican esa competencia desleal? ¿Cómo puede convertirse en cómplice? Cuando se convierte en un aliado de este tipo de situaciones, permitiendo que sucedan estas cosas y, por otro lado, castigando u oprimiendo a aquellas personas que sí están en condiciones y que quieren cumplir la ley. Otro factor que entiendo que influye es cuando no hay un régimen de consecuencia por parte de las autoridades judiciales, o también la misma Dirección General de Aduanas, cuando no instrumenta un expediente de manera fuerte o de manera defendible ante el Tribunal Superior Administrativo, ante el Tribunal Contencioso, cuando no hace el procedimiento adecuado. Entonces, todas esas prácticas fomentan la impunidad. Entonces, lo que debe ser es que juntos aunemos esfuerzos para que se establezcan. En el pasado han habido muchas decisiones favorables en cuanto a la Dirección General de Aduanas, pero también sabemos que hay temas que son propias de cada una de las administraciones, pero que hay personas que son especialistas en ir más allá de la capacidad de la institución y que buscan forma de subvalorar las mercancías utilizando las estrategias menos imaginadas. Como dicen por ahí, los delincuentes de cuello blanco casi siempre le ganan más la milla al Estado por el término de la inteligencia que ellos poseen o aplican. Sí, pero ahora estamos de cara a esa inteligencia artificial, a esos mecanismos que se contemplan para que se evalúen el riesgo de que esa mercancía que se valora, pues precisamente tenga unos niveles de información para determinarse. Y ahí debo destacar ese marco normativo SAFE que ha emitido la Organización Mundial de Aduanas, OMA, por la relación aduanas-aduanas. Hay una relación de aduanas e empresas y, por supuesto, la aduanas-estado, que esos son temas que fortalecen toda relación para cualquier información, sea en la que
compete a esa temática para confirmar u orientar en virtud de las buenas prácticas que se puedan aplicar y elevar los niveles de una transparencia en función de aplicar los valores, porque los mismos sectores son los más llamados a identificar esos precios, porque al momento de adquirirlo en fábrica, la distinción de ser representante o de comprar al mayoreo o al detail o el detalle, pues definitivamente pudieran ser las condiciones que así se determinen al momento de la valoración de una mercancía. No es lo mismo comprar un volumen de mercancía a comprar uno o dos artículos de ese producto. En esa parte, precisamente el acuerdo establece el nivel comercial de la importación, el nivel de distribuidor, el de mayorista, el de detallista, el de consumidor final. Por lo tanto, a mayor cantidad se supone que debe haber un mayor régimen de oportunidades y a menor cantidad, pues habría un mayor precio. Algo que quiero enfatizar dentro de los ajustes que hablábamos ahorita es el tema de los descuentos. Todavía hay personas que dicen, no, que aduana no acepta descuentos. Aduana sí está en el deber y la obligación de aceptar los descuentos siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 16 del decreto 36-11, que vale decir que cada una de las disposiciones que están en el decreto mayoritariamente responde a opiniones consultivas o decisiones del Comité Técnico de Valoración en Aduanas. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto con relación a los descuentos? Número uno, que el descuento esté relacionado con la mercancía importada. Y esto implica de que si a mí me están dando un descuento por una mercancía que salió dañada en una importación anterior, entonces ese descuento no aplica, porque no está relacionado con la mercancía. Número dos, que ese descuento estén dadas en condiciones de libre competencia. Es decir, tú me das el descuento a mí porque yo soy familiar tuyo y no se lo doy a otro importador, entonces ese descuento no aplica. Debe ser para todos. Si es el 5 para todos. Otra de las condiciones ahí dentro de los mismos descuentos es que ese descuento tenga unas condiciones normales. Sí, no puede haber un 90% de descuento, un 85% de descuento. Entonces, en condiciones normales del ejercicio. Sí, así es, y definitivamente la particularidad muy específica que tiene el acuerdo de aranceles y comercio, que bien ha sido contemplado dentro de ese dispositivo, que es el decreto 3611, está de la mano para que se aplique en función de que todas las partes que participan en una transacción comercial entiendan que hay una modalidad que hay que contemplar y que realmente usted debe saber que en ese comercio lícito, pues esa mercancía que usted comercializó y que usted adquirió en el mercado foráneo, pues entonces debe declararla de conformidad a lo que establece a esa transacción comercial. Ahora, hay un tema relevante dentro de todo lo que conlleva a la aplicación, es el asunto de identificar que a veces la gente dice, pero yo compré una mercancía en $1,000 y cuando llego al país resulta que hay otro valor. ¿Cómo realmente pudiéramos identificar dentro de la aplicación del acuerdo y el decreto 3611 y la veracidad de la información en la factura comercial y esa información
que emana cuando te dicen que el valor declarado no es el que corresponde. Podríamos decir que se trata de un personaje pintoresco que le llamaban la Jara Burgos, papel en mano. Si usted compra una mercancía para fines de exportarla a otro país, lo que se recomienda es que usted no compre la mercancía en efectivo, porque el efectivo no deja rastro sobre la transacción. Yo le sugiero que usted o compre la mercancía mediante un cheque, mediante un money order, usted trate de comprar la mercancía mediante tarjeta de crédito, utilizar, dependiendo del volumen de la misma, un contrato de venta, una orden de compra, cosa de que se vea el rastro y que usted pueda presentar a la aduana de destino de que ese fue el valor realmente de la mercancía. En el caso de nuestro país, también se exige que se presente la DUA de exportación como una forma de validar que el valor declarado en la aduana de origen pudiera ser el mismo valor declarado en la aduana de destino. Pero igualmente esos medios de pagos que tú señalas, Adner, igual hay que contemplar que así cuando tú haces una transferencia o utiliza otros medios de pago fehacientes como es la carta de crédito, igual son transacciones que son manejadas a través de un banco emisor que utiliza el importador con un banco receptor por el exportador, de manera que esa transacción quede documentada y le permita presentar una evidencia del medio de pago utilizado y del valor que usted ha pagado para hacer el reclamo correspondiente de cara a ese dispositivo legal que establece la valoración aduanera. Así es. Por eso, algo que igualmente quiero compartirte es el elemento de los intereses. Muchas veces nosotros hacemos acuerdos con el suplidor de la mercancía y la parte exportadora cobra un cierto interés sobre la carga. Te voy a vender esa mercancía a un año y te voy a cobrar un pequeño porcentaje de interés. Es importante, aquellos que nos estarán viendo, que usted lo concerte mediante un acuerdo, mediante un convenio por escrito y que ahí se establezca cuál es el porcentaje del interés y que si aplica un interés de inmediato que esté transparentizado, detallado dentro de la factura comercial, porque el mismo acuerdo y ya transparentizado a la realidad dominicana en el decreto 36-11 dice que siempre que esté detallado, que esté transparentizado, el artículo 11 garantiza de que la aduana no puede ni debe aplicarle el valor de los intereses al monto realmente pagado o por pagar. Fíjate, Niurka, que el mismo acuerdo dentro de sus principios le prohíbe a la aduana utilizar valores arbitrarios o ficticios. Y aquí la aduana en todo momento debe presentar una justificación, una base sobre la cual está utilizando el valor para liquidar esa mercancía. Entonces, esto da cierto sentido de equilibrio para garantizar de que, por un lado, estoy siendo tratado con justicia y no de una manera atropellante, que es una de las cosas donde muchas veces el importador no conoce sus derechos y puede llegar a hablar de una manera incorrecta, porque precisamente entiende o actúa a veces por miedo y no sabe utilizar sus derechos ni cumplir sus deberes como debe ser. Pero de ahí es la importancia de esta información y de todo, de toda la motivación que conlleva a leer, a investigar y sobre todo
a documentarse para hacer el reclamo correspondiente ante cualquier situación que se le presente con una mercancía que usted declara, con un valor que ha sido la transacción que usted ha hecho, que usted ha realizado ese proceso de compraventa internacional y que usted tiene toda la documentación que le permiten determinar que es una data creíble, confiable y veraz ante cualquier confirmación. Entonces, estamos partiendo de que con esa información, si surge alguna duda razonable, usted tiene toda la posibilidad de hacer el reclamo correspondiente ante la administración o la entidad para que así pueda realizarse el proceso de revisión en función de lo que está establecido en el mismo decreto 3611. Decir en ese sentido que el acuerdo es garantista para que cada uno pueda cumplir con sus deberes y que en ese sentido el país pues garantice el debido recaudo de los impuestos, pero que también el importador, el contribuyente, pueda hacer negocios, pueda generar riqueza dentro de la República Dominicana. En De esa igual parte, manera, ¿sí? decir que si usted desea profundizar más sobre lo mismo de la valoración de las mercancías, hay información suficiente. El Comité Técnico de Valoración Aduanera vislumbra casos no solamente de República Dominicana, sino del mundo entero. Decir que actualmente la presidencia del Comité de Valoración en Aduanas es ejercida por una dominicana. Así Es es. decir, que estamos adelante en ese proceso de que este país ubicado en el mismo trayecto del sol consta de hombres y mujeres que conocen y saben lo que le corresponde. Así es. Y sobre todo, que en la medida que tú conoces lo que haces, vas dejando un historial con una trayectoria que marca la diferencia. Porque en la medida que tú tienes uno, dos, tres, N número de expedientes con una credibilidad y una información que te lleva a decir, ah, no, ese importador tiene los valores siempre confiables. Y aunque le hagan una fiscalización a priori o posterior, pues definitivamente se sabe que se lo están haciendo dentro del marco de una planificación, solo que se lleva el proceso para confirmar que hay informaciones que están sujetas a una revisión sin que eso resulte o que emane una sanción por la fiscalización realizada. Así es que esto es ganar por todos los lados. Cuando tú conoces, pues aplica lo que corresponde y definitivamente trae consigo una trayectoria que te ayuda a marcar y sobre todo a hacer negocios internacionales que incrementan por esa credibilidad que ya tú vas trazando en el camino al andar. Definitivamente que así es. Bueno, decir que el acuerdo, volviendo a los ajustes en el artículo 8, vislumbra casos como que tú le suministraste al exportador la autoría intelectual en cuanto a planos, modelos, diseños para fabricar tu mercancía. Tenemos el caso de China y la India, donde empresas estadounidenses le suministran la materia prima, le suministran los diseños para que los fabricantes en China puedan hacer la cantidad requerida por la empresa y en esta manera el acuerdo establece que ese suministro, gratuito o no,
forma parte del valor en aduanas. Igualmente, cuando tú le suministras los envases, cuando tú suministras también el monto, aunque lo haya hecho otra persona de un aditivo, ¿verdad? O de un aditamento de ese producto, todo eso forma parte del valor en aduanas. En la realidad dominicana también, decir que el costo del flete internacional y del seguro internacional forma parte del valor en aduanas y que si se trata de un Incoterms como el Let's Work, el monto del flete y el seguro terrestre en el país de origen también forma parte del valor en aduanas. Por eso es que hay una relación entre los Incoterms y el valor considerado en nuestro país como el CIF, que ya no se vería como un Incoterm, sino como una base imponible a los fines de determinación de los impuestos pagados o por pagar. Y sobre todo que dentro de esos Incoterms, como estamos aplicando los Incoterms en la modalidad 2020, que están definidos dentro de la dinámica de la Cámara de Comercio Internacional y que en nuestra normativa establecida en la ley 146.00, ahí contempla que esa base imponible se determina sobre ese FOB, el seguro y el flete, sumatoria que multiplicada por la tasa del dólar o la tasa de cambio del Banco Central del día, pues ahí se determina ese valor CIF en peso, que es esa base imponible. En cierto punto, Agner, algunos temas que referir, además. Decir para aquellos elementos que no forman parte del valor en aduanas, que si usted contrata una maquinaria, la creación de una maquinaria y dentro del costo se establece la instalación en nuestro país, la asistencia técnica, esos montos de instalación de asistencia técnica no forman parte del valor en aduanas siempre que esté identificado en el contrato o en la factura comercial, si fuera el caso. Otro elemento que tampoco forma parte del valor en aduanas es si usted compra la mercancía con el flete desde el puerto de destino hacia las instalaciones del cliente, ese monto tampoco forma parte del valor en aduanas. Así está de manera tácita en el artículo 8 del acuerdo de valoración OMC. Lo que refiere es que es relevante tener conocimiento para el desglose necesario de cada tema, porque la inclusión ya está bien definida, que no se incluye dentro de ese valor para fines de aduana. O sea que dentro de esos métodos bien detallado, bien definido, pues entonces nos queda el valor de reconstrucción, ¿verdad, Handel? El método del valor reconstruido es el que menos se utiliza. De hecho, Estados Unidos fue quien lo promovió y en cierta medida influyó para que estuviera dentro del GATT del 1994, pero ellos apenas lo han utilizado un 2% en toda su historia. Japón lo ha utilizado menos del 1% desde la aplicación del acuerdo. Y decir que nuestro país nunca lo ha utilizado, porque las condiciones y las restricciones que tiene dicho método prácticamente es para ser utilizado por países desarrollados que tienen ese poder coactivo para poder influir en exportadores que están ubicados físicamente en otros países. Así es, y sobre todo que, como bien el importador mayormente trata de identificar que la mercancía se le aplique el valor de transacción o los subsiguientes métodos de valoración con las especificaciones dadas en el artículo 8
como muy bien o en excelencia tú has referido en este conversatorio. Al cierre, Adner, de este conversatorio sobre valoración aduanera, ¿qué información dejamos a toda la población que escucha todas estas informaciones, que cada vez se incrementa la demanda de temas, sobre todo poder socializar a través de este canal Aprende con Niurka, esa veracidad de temas que son tratados y por supuesto que son asuntos que están a la vanguardia de los nuevos tiempos y de aplicación continua en esas transacciones comerciales internacionales? Decir que al momento de tomar una decisión para invertir en nuestro país, ya sea a nivel de maquinarias, a nivel de mercancías, consulten. Cuando usted tiene una duda, no se quede con la duda, no asuma las cosas. El que pregunta no yerra, y más si lo hace ante las personas autorizadas. Excelente, Agner. Por demás, creo que hablar de valoración aduanera y de todos estos métodos de cara al acuerdo GATT, que establece muy bien esos principios definidos para que nosotros los acojamos y que apliquemos ese decreto 3611 en función de todos los temas que se contempla. Es un desafío cada vez más para nosotros aplicar lo que nos corresponde en función de esas prácticas que nos lleven a cambiar ese chip y ser un país paradigma en temas de valoración aduanera. Por demás, Agner, un verdadero placer haber compartido contigo esta temática y más tú que en la condición de facilitador de valoración aduanera, pues, y más de tu aplicación por la experiencia dada, ha desglosado todos estos temas que hemos compartido en este conversatorio. Así es que un verdadero placer. Ya nos veremos en una próxima y yo sé que mucha gente va a sentir un alivio fehaciente porque esa información va a llegar a muchos espacios para que realmente sea aplicado de buena fe. Un verdadero placer y buenas noches. Gracias, igual. Bye bye.